Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor. Comienza Compartiendo Valores, un programa que destaca el trabajo comunitario. Ganador de los premios Río de los Pájaros y Caduceo 2015. Conduce Alberto Rantucho. Será difícil arrancar la maldad de tu alma si hecho raíz y que Comenzamos aquí Compartiendo Valores luego de un paréntesis de 2 meses. Bueno, retornamos, si bien la cuarentena continúa y más flexibilidad, tomamos los recaudos del caso, estamos con Marcial Pérez, que ahora vamos a charlar con él. Bueno, con la distancia correspondiente, un poquito más de 2 metros de diferencia, y bueno, creo que esto nos permite llevar adelante este programa que con tanto gusto hacemos y bueno, lo suspendimos por estas cuestiones. Vamos a hablar con Marcial Pérez, ingeniero químico y algo más. ¿Cómo estás, Marcial? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto. Contanos cuáles son tus títulos, porque sabemos que tenés ingeniero químico en principio, sí, pero después tenés otras especialidades sí, que parecieran que no tienen nada que ver con lo que haces. Sí, yo creo que en algún punto todo se une, ¿no? Y se une porque tenía algún significado todo. Nunca reniego de ningún aprendizaje. Y como me ha gustado siempre estudiar, Claro. Lo digo con cuidado, no quiero ser, no que parezca soberbio decir que me gusta estudiar, ¿no? Pero me gustó siempre de chico, pero por el placer de estudiar, no por ser el mejor alumno, que no lo he sido. Sí. De hecho no lo he sido. Pero me ha gustado. Entonces estudié ingeniería química como primer carrera. Uno elige a los 17 años una carrera que puede ser la adecuada o no tanto. Yo creo que le di un perfil que tenía que ver más con lo humano, ¿no? De hecho, como a mí me gustaba mucho la antropología, que después cuando me recibí de ingeniero químico y tuve que trabajar, creo que siempre puse mucho más foco en el factor humano dentro del ámbito empresario o el ámbito industrial, ¿no? Y eso me llevó con los años a estudiar neurociencias, primero como una ciencia que me atraía porque veía un poder muy grande para ser aplicado en el ámbito educativo. Así fue en su origen cuando en el año 2008 empecé con esto. Y bueno, hice una carrera de neuropsicoeducación, yo ya venía de hacer un máster en negocios. Había trabajado en el CONICET 5 años haciendo investigación, trabajé en el INTI, que es el ámbito de la tecnología, y en empresas, pero bueno, me volqué definitivamente a estudiar las neurociencias aplicadas al comportamiento humano para entender primero qué pasaba con los chicos que no querían estudiar, que no podían aprobar, que no avanzaban, pero sobre todas las cosas que estaban muy frustrados con sus vidas, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Y bueno, encontré de a poquito unas cuantas respuestas y mejores preguntas, y de alguna manera, sin quererlo, escribí un libro. Y eso me llevó a que un mundo deportivo lo leyera más que el educativo y me volcara hacia el deporte porque reclamaba más ese conocimiento hacia ese ámbito deportivo. Te iba a preguntar, en lo que se refiere a educación, ¿cómo podés aplicar ese estudio que vos hiciste, que es la neurociencia aplicada? Bueno, si yo soy muy ambicioso, diría que reformaría el sistema educativo. No sé si totalmente, pero en gran medida. Creo que nuestro sistema educativo no está diseñado para un aprendizaje compatible con el cerebro. Para nuestros tiempos, al menos, ¿no? En otros tiempos funcionaba mejor, pero en estos tiempos hay muchos aspectos que el sistema educativo se contrapone con favorecer los aprendizajes, ¿no? Y no tanto favorecer el aprobar o dificultarlo. Digo, nosotros tenemos que poner foco en que cada individuo quiera aprender, porque si no quiere, se dificulta mucho realmente y se hace imposible. Entonces se frustran muchas vidas. Entonces veo que hay universidades que tienen miles de deserciones anuales y sin embargo nada se hace para que esto cambie. Y no es tan fácil esconderse en el discurso, bueno, pero nosotros no vamos a bajar la vara porque no se pretende eso. Lo que se pretende es que así como la tecnología
y la ciencia avanza en distintos ámbitos de la vida, sí, también se ha aplicado a los aprendizajes, pero pareciera ser que el ser humano se resiste a cambiar lo que ha funcionado durante años, aunque hoy ya no funcione. Claro, te iba a preguntar eso, si es una cuestión de mentalidad que no se renueva o que tampoco la estructura del sistema educativo en general no es adecuado para los cambios. Yo creo que para mí es una combinación de ignorancia con miedos, ¿no? Por un lado, el desconocimiento, porque los tomadores de decisiones me parece que no tienen tan claro qué es lo que podría hacerse, más que lo que debería hacerse. Lo que podría hacerse es mucho, ¿sí? Pero justamente los ámbitos de toma de decisión no tienen el conocimiento el más adecuado para ver lo que se podría hacer. Y por otro lado, aunque lo tuvieran algunas de sus integrantes, creo que hay muchos miedos, porque siempre en todo cambio hay riesgos, y el miedo es grande porque podría tener un impacto, pero yo digo, también tiene un impacto no generar el cambio, porque en nuestras vidas nosotros cambiamos siempre. Tampoco se le promueve quizás a los capacitadores, a los docentes, por dar un ejemplo, a esos cambios, es como que se torna todo muy tradicionalista, ¿no es cierto? Claro, tal cual, tal cual. Y el docente, en mi experiencia, siempre se interesó por estos temas. Siempre quiso aprender esto, porque encontraba acá un conocimiento, la verdad, que permite dar una mirada renovada a toda nuestra problemática y entender por qué se produce emocionalmente este bloqueo en los estudiantes, por qué cuesta que se interesen por aprender. Yo siempre digo que la educación básicamente debería concentrarse en una cosa, en despertar primero la pasión de los chicos, Claro. más allá de cualquier tema, porque los temas vienen después y van a venir y seguramente habrá temas esenciales, ¿no? ¿Quién puede negar la importancia del aprendizaje del lenguaje o de las matemáticas y nuestra historia? Pero si nosotros no somos capaces primero porque la pasión también la podemos promover o enseñar, pero si no somos especialistas en eso, después no logramos tener al chico con todos sus recursos cognitivos dispuestos a ese aprendizaje. Entonces forzamos aprendizajes cuando todavía no fuimos capaces de seducirlo a aprender. Entonces yo digo, ahí es donde hay que trabajar más. Mirá qué interesante lo que estás contando. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar porque, bueno, es por allí desconocido el trabajo que puede hacer alguien con una especialidad como la tuya, pero más que interesante para saber un poquito más, ¿no? Bueno. ¿Hacemos una pausa? ¿Cómo no? Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. Panificadora Nuevo Sol, 20 años de trayectoria. Agrupa y capacita a 25 personas con discapacidad. Adquiera y saboree los productos que allí se elaboran. Panificadora Nuevo Sol, Italia 247, teléfono 0291-452-2779. Continuamos en Compartiendo Valores. Como siempre, este programa lo pueden ver en nuestras redes sociales luego de emitido. Y bueno, y seguimos con Marcial Pérez, que resulta interesante. Bueno, lo siento un poco lejos por el tema de la pandemia, que estamos cumpliendo con los protocolos que corresponden, pero una linda charla. Hasta ahora nos habló de la aplicación de la neurociencia al sistema educativo. Vos además me decís que sos docente en empresa. Contanos un poquito cuál es la tarea de un docente en una empresa, o por qué una empresa tiene un docente que capacita seguramente en algunos aspectos. Bueno, a mí también es un tema que me apasiona porque, las personas somos tomadoras de decisiones. Y un trabajador en una empresa es un tomador de decisiones especializado en la operación de determinadas tecnologías, por lo menos en los ámbitos en los que yo trabajo, ¿no? Que es el ámbito de la operación de plantas industriales. Y tomar esas decisiones requiere el conocimiento de cómo tomamos decisiones, ¿no? El ser humano por ahí desconoce que la naturaleza de sus decisiones es esencialmente subconsciente, ¿sí?
y que por supuesto en ese juego continuo con la conciencia va elaborando sus mejores decisiones. Pero según sean las circunstancias, puede prevalecer más lo subconsciente. Y en la medida que nosotros hayamos sido capaces de construir las memorias para ese subconsciente, bueno, las decisiones serán las mejores. Entonces, el trabajo mío consiste esencialmente en, por supuesto, salirnos un poquito de la heurística, la heurística o esta interpretación de cómo funcionan las cosas y el mundo y la vida y los seres humanos y sobre todo los sistemas en los que trabajamos. Es decir, salirnos un poco de estos modelos intuitivos y conocer en detalle cómo funciona todo hasta su naturaleza más profunda, física y química, y desde ahí cómo construir las memorias que alimenten las decisiones que tenemos que tomar. O sea, se le ayuda a buscar un equilibrio y a tomar una decisión, una nueva decisión. Exacto, decisiones inteligentes, inteligentes, óptimas, entendiendo bien cómo el contexto puede cambiar la naturaleza de nuestras decisiones. Entonces yo trabajo para hacer un entendimiento más profundo de las cosas, pero también enseñándole a la gente cómo toma decisiones. Yo creo que también si desarrollamos un mayor autoconocimiento a partir de cómo nosotros somos, nos facilita mucho el comportamiento. Entonces eso a veces hace que se estimule uno a ese autoconocimiento, a conocerse, a ver por qué somos como somos, por qué hay días que no tengo ganas de hacer tal o cual cosa o ganas de trabajar, o cómo puedo de alguna manera bajar mis dificultades de aprendizaje, entendiendo cómo puedo yo con mis recursos cognitivos favorecer mis aprendizajes y favorecer más mis desempeños y posiblemente expresar mejor mi potencial en el ámbito en que quiera. En este caso puede ser dentro de una empresa, ¿no? Y la verdad es que se consiguen cosas muy interesantes, ¿no? Desde esta mirada, saliéndonos desde una educación tradicional, ¿no? ¿Cómo desarrollas esa tarea dentro de la empresa? ¿Haciendo cursos, con la participación mano a mano con el personal? ¿Cómo es la tarea tuya para llegar a ese punto que es tan interesante? Bueno, por allí novedoso para quienes no estamos en el tema, ¿no? Yo parto de la construcción de los tipos de memorias que nosotros manejamos. Yo sé que tenemos que llegar al desarrollo de memorias procedimentales, sobre todo, que es estos automatismos que nos permitan decidir fácilmente determinadas acciones motoras, ¿sí? Que realizamos desde los distintos lugares desde los que se opera una planta industrial, ¿no? Pero, por ejemplo, valoro mucho la memoria episódica, es decir, construir a partir de una experiencia, ¿sí? Una experiencia de trabajo, una experiencia de un problema planteado o de un caso, claro. Construir desde ese episodio lo semántico. Sobre algo concreto. Exactamente. Entonces yo planteo una situación problema que es real, que es vivenciada casi a diario, y partir de eso para construir un concepto y comprender desde lo episódico, es decir, desde vivir más que empezar por lo semántico. Porque a veces empezar por lo semántico, si no está vinculado claro. a su aplicación, es como que... Más abstracto. Claro, carece del sentido fundamental para motivarnos a aprender. Entonces a mí me parece esencial eso, darle sentido a todo lo que vamos a hacer. Y entonces los encuentros fluyen más fácilmente. A ver, en el ámbito educativo se puede hacer así también, ¿no? A veces tenemos un sistema educativo que tiende a abordar en general desde lo conceptual, ¿no? Alejados de los ámbitos de aplicación, y eso lo hace, obliga a un esfuerzo cognitivo, consciente muy grande que lo dificulta. Entonces, en este ámbito donde yo trabajo de la empresa, nos acercamos más a darle sentido a todo lo que hacemos. O sea, hay muchos. Por ahí resulta curioso, sos ingeniero químico, pero sí. Parece que trabajás más por la psicología que otra cosa, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que, como yo le decía hace un tiempo a un colega mío, digo, decime vos dónde lo psico no es neuro. Porque claro. La realidad es que siempre desde lo psicológico, digamos, o al revés, desde lo neurobiológico, yo puedo explicar todo lo psicológico también. Cuando uno entiende qué es lo que pasa dentro del cerebro,
qué áreas se activan, ¿sí? El dónde se activan nos explica de alguna manera el cómo funciona también. Y empezamos a entender mejor toda esta maquinaria que tenemos para el comportamiento de lo cotidiano. ¿Consideras que se va a producir algún cambio con esta situación que estamos viviendo, de utilizar más lo virtual que otra cosa? ¿Se llegará a modificar algo el sistema educativo, bueno, en una empresa y demás, para reuniones y demás? Bueno, yo creo mucho en los estímulos de cada momento. Habrá que ver en el futuro qué estímulos siguen prevaleciendo, porque veámoslo de esta manera. Supongamos que no existe más este virus, o que existe pero se lo controla, y habrá que ver las fuerzas naturalmente a dónde nos llevan. Yo creo que si esto es aprovechado, a ver, alguna conclusión que se puede obtener ya hoy mismo tiene que ver con que muchas cosas se pueden resolver desde lo virtual, mucho más que antes, porque ahora es necesario y nos forzamos a usar las plataformas virtuales. Y vimos que con mucho se podía seguir avanzando y también vimos que con mucho no. Entonces, creo que el futuro debería llevarnos a una hibridez, en todo caso, mayor, ¿no? De fusionar lo personal, que nunca va a desaparecer, a mi modo de ver, y ver cómo nos podemos ayudar. A veces en docencia, el otro día escuchaba a una persona que de alguna manera hacía una defensa encendida de lo presencial exclusivamente. Yo digo, a mí me parece que tenemos que empezar a pensar en esta sana combinación. Tenemos que seguir encontrándonos cara a cara, pero también tenemos que ser capaces de darle al otro la posibilidad de aprender con otros formatos. Hacemos otra pausa y vamos a la última y vamos a hablar un poco que está relacionado con el deporte, aunque sí, no parezca, de acuerdo a lo que has estado contando, pero es muy amplia tu tarea y, bueno, y novedosa al fin. Sí, bueno, hacemos la pausa. Imprenta Pinilla, Industria Gráfica, Servicios Profesionales, Roca 24, teléfono 0291-455-4304. Preti, un paso más adelante. Cermat es una historia de energía que se sigue escribiendo. Son más de 50 años de compromiso, constancia e innovación que nos han permitido evolucionar de la mano de un equipo a la altura de las necesidades del mercado, con innovación de punta en procesos y maquinarias de clase mundial. Nos hemos ganado la confianza de nuestros clientes gracias a la calidad de nuestros productos. Somos Cermat. Energía siempre. Ya vamos al último segmento de Compartiendo Valores con Marcial Pérez. Vamos a seguir charlando ya el poco tiempo que nos queda porque hay mucho para hablar. También estás relacionado con el deporte, con tu especialidad. Contá un poquito cómo trabajás, con quién trabajás. Sí. Bueno, yo desde el año 2014 me vinculé al deporte porque justamente se interesó este sector por entender cómo las neurociencias podrían ayudar a mejorar el rendimiento, ¿no? Es bastante novedoso inclusive en el mundo, pero se está expandiendo bastante y se está profundizando. Y comencé a trabajar primero dando algunas primeras capacitaciones, después me fui especializando mucho más, al punto que he llegado a trabajar en equipos de fútbol de primera división. Empecé localmente en el 2017 con Olimpo, con el cuerpo técnico, cuando se estaba peleando un descenso en aquel momento, y después seguí con otros equipos, estuve en Quilmes, en Patronato, en algunos equipos locales, he trabajado mucho con deportistas a nivel individual, siempre buscando obtener el máximo potencial individual y colectivo y en cada caso para obtener resultados específicos, concretos, ¿no? Cuando uno pelea un descenso, me ha pasado 3 veces pelear descensos con 3 equipos distintos. Lo que tiene que hacer es buscar sacar lo máximo de cada uno y que la eso motivación. Después, claro, la motivación por un lado, pero por otro lado capacidades que tienen que ver con
con el juego, que tiene que ver con la capacidad atencional, la velocidad de procesamiento de estímulos, de toma de decisiones, ¿no? Dar respuestas más veloces. Hay muchos factores, hay muchas funciones cognitivas que intervienen en el deporte y más en un deporte colectivo como es, por ejemplo, el fútbol o el básquet, ¿no? Entonces hay técnicas muy específicas de entrenamiento de estas funciones cognitivas y lo que yo hago es justamente eso, ¿no? Tratar de recuperar mentalmente jugadores que ya habían exhibido un gran potencial y que por ahí no están pasando un buen momento. A veces recuperar ese potencial es uno de los mejores refuerzos que puede obtener un club. Entonces yo siempre digo, mira, el trabajo que yo puedo hacer contribuye como si lo haría un refuerzo de jerarquía. ¿Por qué? Porque yo voy sumando, incrementando las capacidades en cada uno un poquito, y cuando uno hace una sumatoria obtiene algo significativo, que en definitiva nos ha dado siempre buenos resultados en los clubes que estuvimos. Entonces, cuando uno lo ve así, se da cuenta que el trabajo es eficaz, sirve, ¿no? Con distintas técnicas de entrenamiento específicas, ¿no? Y también sos profesor universitario, contá un poquito porque nos quedan muy poquitos minutos. Yo doy clase en la Universidad del Gran Rosario, en Rosario. El año pasado, en el 2019, creamos una diplomatura en neurociencias del deporte. Es la primera que se empezó a dictar en el país y porque vimos que había mucha necesidad por parte de preparadores físicos, de entrenadores, de kinesiólogos, de psicólogos del deporte en entender mejor estos temas. Así que, bueno, lo creamos junto con la Universidad de Gran Rosario, buscamos juntos algunos docentes que me acompañaran, porque hay en Argentina algunas pocas personas, pero hay que trabajan en estos temas de neurociencias aplicadas al deporte. Armamos un lindo seleccionado de docentes de todo el país y los llevábamos una vez por mes a dar un seminario. Y actualmente lo estamos dando también, pero bueno, de forma virtual y la verdad es que ha tenido muy buena respuesta. Hemos tenido muchos alumnos. O sea que tu función es capacitar a los futuros profesionales. Exactamente, o profesionales que ya están trabajando en clubes, por ejemplo, o en el deporte en general, y bueno, capacitarlos a ellos. Así que como te digo, hay una diversidad de profesiones que se acercan a conocer esto, y bueno, cada uno va tomando lo que le sirve para dar una nueva mirada a lo que ya hacía. No es que tiene que cambiar todo, pero le puede dar el psicólogo, el kinesiólogo, el preparador físico inclusive, para ver cómo incorporar algún entrenamiento más cognitivo a lo que ya hace. Lo mismo un entrenador en una táctica, cómo mejorar el aprendizaje de secuencias motoras. Entonces, todo eso pasa en el cerebro. Claro. Y cuando entendemos primero qué pasa ahí, porque hasta el movimiento, porque la tendencia del deporte es a a pensar en el músculo. Y la verdad es que el músculo se mueve porque las órdenes vienen del cerebro. Recibe una orden. Claro, entonces primero que hay que hacer es preparar los programas que manden las órdenes adecuadas. Entonces primero, antes de pensar en el músculo, tengo que pensar en el cerebro. Entonces esta nueva concepción, que ya de alguna manera, a ver, el deporte ya existe y funciona muy bien y nos gusta y lo disfrutamos, pero lo que buscamos ahora es sacarle una mayor ventaja al entrenamiento cotidiano. ¿Y hay apertura en los destinatarios de todos estos conocimientos? Sobre todo en los deportistas. No siempre en las personas que dirigen los entrenamientos. Hay que entender también, ¿no? Esto es un conocimiento nuevo que es un ambiente lleno de egos. Sí. Y nadie quiere ver amenazado su ego con un conocimiento nuevo. Entonces a veces cuesta que esto llegue. Pero bueno. ¿Estarás convencido que en el futuro esto se va a ir imponiendo y va a ser más fácil llegar a aplicarlo? Si somos capaces de combatir la ignorancia en el mundo, esto va a llegar. Pero la ignorancia es difícil de combatir también, porque digamos, necesitamos gente cada vez más capacitada para que vea en esto una herramienta de valor. Entonces, esa sería la manera en que esto se expanda. Pero bueno, nosotros estamos haciendo esta evangelización de las neurociencias, ¿no? Es una misión que tenemos de manera, más bien, yo diría, apasionada, ¿no? No porque sea un negocio.
Sin duda se nota que es apasionada cómo lo dimensionás vos a todo esto y me parece más que interesante. Te agradecemos, Marcial, la participación. Hemos aprendido mucho sin duda y vemos que cuántos recursos hay hoy en día para avanzar en una empresa, avanzar en deporte, avanzar en educación, ¿no? Así que te agradecemos y bueno, quedamos a disposición. Gracias a vos por la invitación, Alberto. Y a todos ustedes los esperamos la próxima semana en Compartiendo Valores. Donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver. Hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré.